Bienvenidos a esta primera clase de GIMP. En esta clase vamos a estar hablando sobre lo que es GIMP, cómo descargarlo, los conceptos fundamentales que hay que saber a la hora de utilizarlo, un poco sobre lo que es el entorno de lo que nos encontramos en el programa, cómo personalizarlo y de cada uno de los menús que encontraremos en el programa. Además veremos el tema de los atajos de teclado para acceder rápidamente a las herramientas, cosas que son fundamentales para trabajar rápidamente a la hora de utilizar el programa. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es GIMP. GIMP es un programa de manipulación de imágenes, es un programa que se dedica al retoque de imágenes, fotografías y al aplicar efectos visuales. Es una alternativa gratuita a lo que es el famoso y conocido Photoshop. La diferencia esencial en este programa es que es gratuito. Es un programa open source, es decir, de código abierto. Lo podemos descargar directamente desde la página de donde dice gimp.org, dejo el link en la descripción del video. Desde ahí podemos ingresar, vamos a ver cómo se hace y descargarlo. Otra de las diferencias es la portabilidad que tiene, el poder de portabilidad, ya que este programa se puede usar desde las compus con menos recursos, aquellas que tienen Windows XP, por ejemplo, hasta las últimas con Windows 10, cosa que en Photoshop requiere de una cierta potencia en la computadora porque si no el programa se traba y anda lento. Otra de las diferencias también es el tema del tamaño. El programa este es mucho más liviano, entre comillas diciendo, que lo que es Photoshop. Photoshop pesa en gigabytes, este programa pesa en megabytes. El tamaño hace que sea, al ser más liviano, más fácil de transportar en cualquier pendrive e instalar en cualquier computadora con poco espacio en disco. Entonces, sin más, vamos a ver ahora cómo descargarlo e instalarlo. Ya estamos parados en la página principal, como se ve en gimp.org. Nosotros podemos googlearla desde cualquier navegador, ingresar y tenemos un botón donde dice Download, que es descargas. Al picar ahí, vamos a ver que la página carga y nos pasa a otra versión donde nos pregunta para qué tipo de descarga queremos, si queremos para Linux, Macintosh, Microsoft o todos. Entonces, ya directamente acá me dice para Windows, soportado para Windows 7 en adelante, eso es en lo cuarto a la cobertura, también funciona en XP. Podemos descargarlo por BitTorrent o de manera directa, vamos a elegir la segunda alternativa. Al pasar a descargar acá, vamos a ver que acá en la parte de abajo empieza a descargar, como se ve esto pesa 214 megas. Para que se den una idea, Photoshop pesa alrededor de 3000 megabytes. Es una diferencia importante en espacio de lo que ocupa entre uno y otro. Bien, como vemos, acá se completó la descarga. Una vez que se haya completado, podemos picar directamente desde acá o ir a la carpeta de descarga y hacer doble clic sobre el archivo de setup. Cuando abramos la instalación, primero nos preguntará si queremos ejecutar, si confiamos en el programa. Esto es algo que sale siempre cuando se realiza una instalación en Windows. Le damos a ejecutar. Una vez que empiece a cargar el programa nos preguntará si queremos en el idioma español. Le damos a aceptar. Ahora empezará a lo que es el instalador. Este es un instalador bastante sencillo. Podemos personalizar para cambiar el lugar de instalación o darle directamente a instalar y el programa se empezará a ejecutar el instalador. Una vez que se instale, se cargue la barra, nos dará la opción de finalizar y estará el programa instalado. Bien, entonces para abrirlo podemos ir al menú de inicio de la computadora y dentro de las opciones, en este caso estamos en Windows 10, nos aparecerá la opción del programa GIMP. Ahora demorará un ratito en la primera vez, eso es normal, porque está instalando los archivos de datos por primera vez. Lo ponemos en cámara rápida para que pase rápidamente esta parte, pero demora. Bien, al ingresar por primera vez, nos encontraremos en el programa las paletas predeterminadas y el entorno que viene prediseñado, que podemos modificar a nuestro gusto.
En la parte superior tenemos todo lo que son los menús, el menú archivo, editar, seleccionar, vista, imagen, capa, colores, herramientas, filtros, ventanas, el menú de ayuda. En la parte derecha tenemos la caja de herramientas, que en este caso aparecen por defecto agrupadas, pero que podemos elegir personalizarlas y verlas a todas. Las paletas de opciones, donde vienen por defecto las opciones de herramienta que se activan y van variando según la herramienta. Vamos a tener para modificar distintas alternativas de cómo operar con la herramienta. Como vemos, podemos modificar el tamaño, proporción, ángulo. Iremos viendo cada una de las herramientas y de las opciones cómo podemos modificarlas. Del otro lado también tenemos los estilos de pinceles, la parte de los patrones de rellenos, de tipografía. Estas vienen todo por defecto y en el caso de no utilizarlas podemos cerrarlas. Tenemos las configuraciones desde aquí arriba donde podemos añadir pestañas o cerrar las pestañas. En el caso de no utilizarlas podemos ir personalizándolo, cerrándolas. Por ejemplo, si son todas estas que no voy a ocupar, puedo cerrar para priorizar. Después tengo lo que son la paleta de capas, que ya vamos a mencionar qué es el concepto. Entonces, vamos a empezar viendo cada uno de los menús y después vamos a ver lo que es cuando uno abre un archivo nuevo, las configuraciones iniciales que uno tiene que aplicar. Primero encontramos el menú archivo, donde tenemos las opciones para crear, por ejemplo, un nuevo archivo. Ya vamos a profundizar, donde nos aparecerá la hoja de edición. Después tenemos para, dentro de las opciones, crear dentro de un portapapeles o directamente de una captura de pantalla, abrir un archivo existente, donde se nos abre el navegador. Por ejemplo, vamos a ver que si abrimos, nos permite tener más de un archivo abierto a la vez. Después, abrir como capa. La diferencia fundamental en que cuando yo lo abro como una capa, en vez de abrir un archivo nuevo, me abre este archivo, este segundo archivo, dentro del otro. Entonces puedo trabajar con dos archivos a la vez. Después, abrir lugar, abrir reciente, donde veo los últimos documentos abiertos. Guardar, para guardar el documento. Editable, guardar como, donde puedo cambiarle el nombre. Después, sobreescribir y exportar como. En este caso acá ya me dice sobreescribir, aparecería exportar. Como ya fue exportado anteriormente, me dice sobreescribir la portada. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a reemplazar ese archivo con esta imagen donde está el logo superpuesto. Exportar como me deja elegir el formato, si quiero en PNG o JPG. Podemos configurar la página para ajustar el tamaño, para ajustar las medidas, las distintas opciones sobre la página. Podemos imprimir, podemos cerrar las vistas, cerrar todas las vistas, que son cerrar los documentos que tenemos abiertos, o salir del programa. Si le pongo cerrar todo, me aparece si queremos descartar cambios o queremos guardar, le pongo descartar cambios, me cierra todas las vistas que teníamos. Bien, el siguiente menú que tenemos es el de editar, donde yo puedo deshacer, rehacer, cortar, copiar. Lo normal que se pueden hacer en otros programas, tenemos las mismas opciones acá. Editar, la parte de editar es copiar, pegar, deshacer, rehacer. Tenemos otras donde me aparece, por ejemplo, limpiar para borrar todo el contenido, todo lo que haya hecho. Rellenar con un color sólido o con un patrón. Después tenemos la parte de preferencias, donde podremos modificar las vistas del programa, los colores, incluso las unidades donde podemos utilizar, si queremos utilizar en otras, alternar entre pulgadas, centímetros, milímetros, podemos hacerlo desde ahí. Volviendo a lo que es preferencias, desde aquí nosotros podemos ver todo lo que son las preferencias del programa, donde podemos trabajar, por ejemplo, para cambiarle el color. Si quiero darle un color, estamos por defecto viene en color oscuro. Si le quiero dar un color gris, un color blanco, vamos viendo cómo va cambiando la interfaz del programa. Quizás es más amigable la parte oscura porque cuando uno tiene que trabajar muchas horas delante de la computadora, esto es algo que fuerza menos a la vista. La caja de herramientas, por defecto ahora vienen agrupadas las herramientas, pero si uno quiere usar la vista tradicional donde, como mencionamos, se ven todas las herramientas, yo destildo y vamos a ver acá donde dice usar grupos de herramientas y vamos a ver
todas las herramientas juntas sin necesidad de andar picando y manteniendo presionado para que se vean. Por ejemplo, selección rectangular, tengo que mantener pulsado para ver la elíptica. Con esto yo puedo ver una al lado de la otra todas las herramientas, rectangular, elíptica, y así acceder de manera directa. Después así tenemos un montón de cosas, incluso podemos apagar acá si queremos. Por ejemplo, yo no uso la elíptica, bueno, la apago y me va a desaparecer, o me va a desaparecer y mover. Cualquiera de las que yo vaya prendiendo o apagando, abriendo, cerrando el ojito, va a ir apareciendo y desapareciendo. Una vez que ya tengo modificado lo que yo quería, le doy a aceptar y ya tengo listo personalizado el menú o los colores o distintas opciones del programa. Después tenemos la parte del menú seleccionar. El menú seleccionar me permite trabajar con las selecciones. Nosotros al marcar una parte, por ejemplo, si yo hago un cuadrado, aprieto Enter, me va a trabajar todo lo que está ahí adentro. Si pinto o hago cualquier edición, me lo va a hacer dentro de ese cuadrado. La parte del menú seleccionar me permite seleccionar nada, donde me va a salir la selección, donde puedo invertir la selección, es decir, que me trabaje con lo de afuera y lo de adentro no. Ya vamos a ver cada una de estas partes. Por color, difuminar la selección, enfocar, puedo ir trabajando con lo que es las selecciones. Después tengo el menú de vista, donde puedo modificar lo que son, por ejemplo, la forma de visualización del documento, los zoom. Si bien eso lo puedo hacer con el control y la ruedita del mouse, también puedo trabajar desde acá, donde me deja ampliar o reducir de manera manual, digamos, más rústica, o acomodar acá, digamos, de uno en uno me va a permitir hacer una escala tamaño real en pantalla. Después, también más abajo tengo para la parte de selección. Nosotros cuando vemos acá la hoja, vemos lo que es la regla. Si mantenemos pulsado, podemos sacar reglas para tener una idea de cómo mover los objetos respecto a esas reglas. Ahora, cuando yo muevo la imagen está suelta y no se encaja, digamos, yo quiero que quede ahí y no se encaja sola. Para esto yo puedo ir acá en la parte de vista y que se ajuste a las líneas guías, que son esas que creamos recién, a la rejilla. En el caso de la rejilla en este momento no se está viendo, pero si yo pongo mostrar rejilla se ve un cuadriculado. También puedo modificar ese tamaño de la rejilla, entonces puedo hacer cuanto más grande, menos preciso va a ser el trabajo. Entonces, desde ahí puedo mostrar la rejilla y ir encajando, ajustando a esas rejillas o a las líneas guías. Si yo activo desde acá, ajustar a las guías o ajustar a los bordes del lienzo, cuando llegue al contorno se va a calzar, digamos. Va a quedar justamente ahí donde yo había trazado. Eso es lo que me permite facilidad a la hora de trabajar con precisión. Bien, así también tengo el menú imagen. En el menú imagen vamos a encontrar todo lo que es para trabajar con los lienzos, con la imagen, el modo de color. En este caso me aparece RGB, Red, Green, Blue, rojo, verde y azul. En escalas de grises, si lo quiero llevar, me va a llevar todo el documento. La precisión, la cantidad de colores, de 8 bits, 16 bits, 32 bits. Podemos transformar. Estas opciones también las podemos acá encontrar en la caja de herramientas. Rotar, si queremos 90 grados, 180. Tamaño del lienzo, que va a ser el tamaño del total de la hoja. Si yo quiero ampliarlo desde acá, puedo hacer ampliar el ancho o ampliar el alto. Ya vamos a ver cómo trabajar con cada una de estas cosas. Y le doy redimensionar, me va a cambiar el tamaño de la hoja total. Después podemos recortar, hacer recortes a la selección, recortes al contenido que tengamos. Podemos ir trabajando con las distintas cosas. Cambiar a las capas, que ahora vamos a ver qué es una capa. Como ya mencionamos, las capas es un concepto nuevo, es un concepto que se aplica a los programas de edición gráfica, ya sea de videos o de imágenes. Las capas vendrían a ser, si queremos darle a un ejemplo conocido, si tuviéramos una carpeta con distintos folios y en cada una pusiéramos una imagen o una figurita recortadas, podemos ir haciendo un collage. Y en cada folio, al estar separado de las otras, podemos teñir esas imágenes, podemos dibujarlas, pero no vamos a afectar la que están una detrás de la otra. Así como yo decía, podemos abrir como capa,
archivo, abrir como capa, por ejemplo, este logo. Entonces yo cuando modifico, acá vemos el menú de capas, tengo dos capas, la de fondo y la del logo. Cuando yo modifico una, la otra va a quedar tal cual. Es decir, si yo voy a editar, a dibujar, me va a modificar solamente esa capa. Si modifico la del fondo, me va a modificar solamente la del fondo. Para esto que me permite las capas. Es la ventaja que puedo hacer ediciones a una persona, cambiarle el color, borrar el fondo. Entonces hacer todo tipo de modificaciones a una imagen sin afectar a la otra. Las capas se pueden modificar, se pueden ir soldando, es decir, uniendo una con otra, cambiando el orden. Yo, por ejemplo, si la muevo hacia abajo, desde acá me la va a pasar atrás o adelante. Tenemos los botones acá que ya vamos a ver cómo operar para crear nuevas capas, moverlas. Tenemos el menú para eso también de capas desde acá. Duplicar las capas, eliminarlas. Entonces borro, me queda la capa borrada. Podemos ir aplicando todas las opciones a las distintas capas. Después tenemos el menú color, donde nos va a permitir trabajar con los colores de las imágenes. El balance, la temperatura, el tono, la saturación, el brillo, el contraste, invertir los colores. Entonces podemos aplicar todo lo que son efectos de colores, ajustes de colores a las imágenes desde este menú. Así tenemos también otros efectos, por ejemplo acá de saturar para sacarle el color a una imagen, que es distinto a donde vimos la parte del menú de imagen, donde lo podíamos ver en escala de grises, porque esta es una manera de visualización en pantalla. Lo otro podemos cambiarle a cada una de las imágenes el color, llevándolo a escala de grises. Así también tenemos distintos efectos para aplicarle a las imágenes respecto a los colores. Después tenemos el menú de herramientas, donde podemos acceder a las mismas herramientas que tenemos acá en esta parte del panel, accediendo desde aquí. Si nosotros cerramos, sacamos, como vimos en la parte de preferencias, apagamos las herramientas que no utilizamos normalmente para que nos queden solamente las que más utilizamos acá, desde acá podemos acceder después a esas herramientas que teníamos apagadas. Así tenemos rutas, textos, medir para podemos utilizar una regla, el gotero, son todas las mismas herramientas que encontramos acá. Después tenemos el menú de filtros. Los filtros son los efectos especiales, los efectos que podemos aplicarle a las imágenes, ya sean enfoques, pixelados, distorsiones, donde podemos hacer mosaicos, podemos aplicar de luz y sombra para aplicar brillos, detectar los bordes, efectos artísticos, donde podemos hacer efectos como pintura al óleo. Sabiendo combinar estos efectos podemos lograr cualquier cantidad de resultados. Después tenemos el menú de ventana, donde podemos abrir, así como hacíamos desde esta pestaña, diálogos empotrables, que así se llaman las pestañas, los paneles que podemos ir abriendo. Desde acá podemos añadir nuevos e ir arrastrándolos o ocultarlos, mostrar las pestañas, modo de ventana única. Podemos ir todo lo que es la parte de visual de las paletas y lo que es del menú. Por último vemos el menú de ayuda, donde podremos acceder a todo lo que es el manual de uso del programa de manera en línea. Necesitamos tener conexión. En el caso de que no lo tengamos instalado, nos va a decir la primera vez si queremos instalarlo en español, entonces podemos ver desde acá todo cómo utilizar. Ejecución de GIMP, destacarse. Esto es un poco lento porque recordemos que estamos trabajando con conexión a internet. Si no tenemos conexión, no vamos a poder ver el contenido que estamos viendo en pantalla. Bien, con esto damos por concluida la primera clase, donde hemos visto las cosas básicas que tenemos que saber a la hora de utilizar el programa y un resumen de los menús y herramientas que vamos a estar viendo de aquí en más. Vamos a empezar a trabajar con el menú archivo, cómo crear y editar un nuevo documento, a trabajar con capas, cómo trabajar, cómo ordenar las capas y a trabajar con el menú de selección. Pero primero vamos a aprender sobre un concepto fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de abrir un archivo, a la hora de descargar una imagen para trabajar con ella, que es el concepto de resolución. Para esto vamos a ver el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos dos imágenes con distintas resoluciones. Si bien a primera vista no parece importar, esta tiene una resolución mucho menor a lo que es
la segunda imagen. Esta es de 257 por 196 píxeles. Y esta es otra de 1280 por 895 píxeles. El píxel es la unidad mínima de color que hay en pantalla. ¿Cuál es la diferencia? Es que si nosotros tenemos que trabajar e imprimir después una imagen grande, cuando nos vamos acercando, vamos viendo la diferencia que hay entre esta imagen y esta. Eso es la resolución. Cuanto mayor sea la resolución, mayor calidad va a tener la imagen. Es decir, más grande la vamos a poder ampliar. Incluso hay resoluciones aún mejores que esta. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que a mayor resolución, mayor peso, más pesada va a ser esa imagen para trabajar. Por lo cual, también el programa va a requerir de más recursos de la computadora. Pero siempre que vayamos a buscar una imagen en Google, vamos a tener que tener en cuenta este tema de la resolución. Ahora, ¿cómo vemos esto? De la siguiente manera. Cuando buscamos una imagen en Google, tenemos que mirar los detalles de la descripción de la imagen. Por ejemplo, vamos a buscar Mario OK. Entonces acá vamos a ver la misma imagen. Vemos que nos aparecen muchas imágenes. Podemos entrar en una. Y acá, cuando nosotros paramos sobre ella, vemos en la parte inferior la resolución que tiene esta. Acá abajo van a aparecer más imágenes. Más allá de que podamos ver a simple vista, quizás en algunas oportunidades que esta está en mejor resolución que esta, pero acá abajo nos va a decir en números, en la exactitud, en qué resolución está cada una. Si yo entro aquí, veo que esta es de 600 por 400. Así puedo ir buscando hasta que encuentre una de aún mejor resolución. Cuando la vaya a copiar, puedo hacerlo con el clic derecho, abrir la imagen en una pestaña nueva y cuando ingrese, acá la voy a tener en la resolución real. Después, desde ahí puedo o copiarla y pegarla directamente en el documento donde voy a trabajar o guardar la imagen como un archivo más para después tenerla en distintos documentos. Voy ahí, le puedo renombrar y elegir dónde la quiero descargar. Así es como voy a trabajar con las imágenes que descargue de internet, para después poder importarla o abrirlas. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre esas opciones. Entonces, volviendo al programa, una vez que sepamos esta diferencia fundamental, podemos empezar a trabajar con archivos. Para esto vamos a crear un nuevo archivo. Desde el menú Archivo tenemos la opción Nuevo. Cuando entramos en esta, vemos que podemos elegir el tamaño de la imagen. Por defecto aparece en píxeles, donde nosotros podemos elegir también la medida, ya sean pulgadas, milímetros, centímetros. Siempre hay que tratar de trabajar, de pensar en el tamaño real que va a tener la imagen. Si queremos trabajar, por ejemplo, para una impresión en hoja 4 o en afiche, no va a ser la misma resolución de la imagen que para un flyer o de internet, que es en píxeles, o de un banner que se quedaría mejor con centímetros o incluso metros. Entonces siempre tenemos que tratar de trabajar con el tamaño real que va a tener a la salida del documento. Acá nosotros podemos especificar las unidades o también tenemos las opciones de plantillas. Como ya vemos, por ejemplo, vienen lo que es la hoja A4, donde está en milímetros y me dice las cantidades. Así también lo puedo pasar a centímetros y veo que tiene de ancho 20 y de altura 29. Si quiero tengo opciones más avanzadas. Incluso en esta parte de acá tengo lo que es si la quiero en vertical o en horizontal, cómo quiero que esté dispuesta la hoja en pantalla. Y acá tengo la parte de opciones avanzadas si quiero rellenar con color de fondo o dejarlo en transparente. ¿Cuál es la diferencia? Si le quiero dejar con el color de fondo o el color de frente, me lo va a dejar o en negro o en blanco. En el caso, o puedo definir en blanco directamente desde acá, por si tengo otro color de fondo que me quedó en un documento anterior, un verde y un azul, me los va a poner con cualquiera de esos dos colores con estas opciones. En cambio, con blanco me lo va a dejar en una hoja blanca o transparencia que me lo va a dejar lista para pegarle imágenes arriba con un fondo transparente. Por lo general lo idóneo es trabajar con transparencia. Después nosotros le daremos el color de fondo que querramos en distintas capas. Entonces, una vez que elegimos esto, siempre hay que activar desde acá, desde la parte de opciones avanzada, le damos aceptar.
Ahí nos queda abierto el documento con una capa que viene por defecto, que es fondo. Vamos a ir agregando imágenes de manera de capas. Es distinto abrir un archivo que abrirlo como capas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que si yo abro el archivo de manera independiente, por ejemplo, portada, me va a crear otro documento. Pero si yo quiero trabajar con esta imagen dentro de este archivo que creamos, vamos a tener que abrirlo como capa. Entonces, importamos. Esa es la diferencia entre abrir e importar. Acá estamos importando el documento, en este caso logo o portada, dentro del archivo que ya tenemos, para después ajustarlo y agregarle otras imágenes. Como vemos, cuando yo lo abro como capa, tenía la capa de fondo y ahora tengo una capa de portada. Como mencionamos anteriormente, en el concepto de capas en la clase anterior, nosotros podemos trabajar de manera independiente entre capa y capa, ordenarlas, puedo seguir abriendo capas, por ejemplo voy a abrir la otra del logo, donde me va a seguir creando capas una sobre otra. Con la herramienta mover voy a mover esta capa, puedo ir moviendo la imagen dentro de esa capa y editar cada una de manera independiente. Cuando yo borre o pinte en una, en la otra no me va a hacer nada. Puedo prender o apagar una capa para que aparezca o desaparezca, entonces me van a trabajar de manera independiente. ¿Cómo paso a modificar la otra? Me tengo que ir parando entre una y otra. Puedo ir haciendo dibujos entre una y otra. Ahora vamos a poner, como dije, si tenemos una superpuesta sobre la otra, podemos cambiarle e ir subiendo o bajando según el orden. Cuanto más atrás esté, más atrás va a estar el dibujo. Si la capa esta tuviera de color blanco, por ejemplo, vamos a darle un relleno, después vamos a ver cada una de las herramientas. Le voy a dar un relleno de color blanco a la capa de fondo. Siempre hay que acordarse de moverse entre una y otra. Si no, caso contrario, por ejemplo, de ahí me aparece un símbolo de prohibido en el puntero, que significa que no se puede aplicar ahí afuera. En cambio, si yo quiero aplicar ahí en el fondo, me va a aplicar el color blanco a todo el fondo. Ahora fíjense que si yo paso la capa hacia atrás del fondo, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque quedó detrás de ese color blanco. Así es como se opera con las capas y cómo podemos ir editando una a una. Esto es fundamental saber manejarlo porque es lo que vamos a utilizar en todos los programas para... Esto es fundamental saber utilizarlo porque es lo que vamos a usar de ahora en más en el programa con todas las imágenes. Es algo crucial para poder editar una imagen sin modificar el resto de las otras que estemos trabajando. Por lo general, cuando uno edita, tiene el texto por un lado, cuadros, imágenes por el otro. Entonces, tiene que aplicarse los efectos a cada uno de manera paralela. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de abrir un documento, un archivo, que dijimos, así como tenemos la resolución, podemos ver el tamaño que van a tener en píxeles cada capa. Cuando seleccionamos tenemos una vista previa y acá tenemos una noción de lo que va a ser el tamaño respecto a lo que ya estamos trabajando, por ejemplo en este caso el documento de una hoja 4, para saber si nos va a quedar chico o más grande y poder adaptarlo al documento con el que ya estamos abiertos. Siguiendo con lo que era el menú de capas, con lo que son las opciones acá de capa, además, una vez que nosotros tenemos acá creadas estas capas, podemos seguir creando y metiendo contenido dentro de cada una desde aquí. Aquí abajo tenemos un botón que dice crear una nueva capa, lo que nos va a añadir una capa nueva. Nos pregunta qué nombre queremos que tenga, podemos dejar simplemente capa. Y desde acá abajo si queremos que tenga un relleno de color, así como elegimos con el documento, o si queremos que sea transparente. En este caso por defecto ya aparece transparente, le damos a aceptar y nos va a crear una nueva capa donde podemos trabajar de manera independiente. En este caso estoy con el lápiz blanco, lo cambio a negro y vemos que el dibujo me hace una pequeña miniatura ahí arriba, me lo hace en esa capa. Así puedo seguir agregando capas o puedo eliminarlas marcando. Incluso tengo la opción de hacerlo con el lado derecho del mouse.
Con el clic hago sobre cada capa y me va a dejar eliminarla, duplicarla o combinarla. ¿Qué es la combinación de una capa? La combinación de una capa que me deja nuevo a partir de lo visible, por ejemplo desde acá, es crearme una, ahí apago las anteriores, con todo junto pegado. Eso es la combinación de una capa. Puedo volver a eliminar y lo que me va a dejar es lo anterior. La duplicación de una capa es crearme una copia de la misma capa que tenía. Ahí dupliqué el logo que tenía modificado. Entonces ahí me quedaron las cosas. Siempre recordemos que tenemos para deshacer. Esto tiene un límite, pero podemos volver bastantes pasos atrás para volver a dejar todo como estaba en un principio. Fíjense en cómo va volviendo. Estoy apretando el control y la Z. Todas las ediciones hacia atrás hasta dejármelo como lo importé en un principio. Otro concepto importante a saber es lo que es el canal alfa. Como vemos, tenemos esta transparencia que se genera cuando yo aplico un documento. Ahora, cuando creo un documento, una nueva capa. ¿Qué pasa cuando yo abro una imagen y empiezo a borrar? Si voy a la herramienta de goma y empiezo a borrar, me va a borrar según el color que tenga de fondo, me queda en blanco, no se ve transparente. Es decir, si yo después exporto, la imagen me va a quedar así como la veo en pantalla, no me va a quedar con un fondo transparente. Para esto tenemos que añadir el canal alfa. ¿Cómo se hace eso? Podemos hacerlo desde el menú de capas o directamente desde la capa actual que queremos añadirlo con el clic derecho. En esta parte, aquí abajo, nos aparece la opción añadir canal alfa. Una vez que picamos, si bien a simple vista no pasa nada, cuando borramos vemos que tenemos ese fondo transparente nuevamente detrás. Esto significa que cuando lo exportemos podremos ver la imagen sobre la que le peguemos, podremos ver el fondo sobre lo que lo peguemos, ¿verdad? Esto significa que cuando hacemos clic derecho, añadir canal alfa, si bien a simple vista no se ve nada, cuando borre vamos a ver que ya no tenemos fondo. Cuando lo peguemos a esta imagen exportada sobre otro documento, esta parte se verá la parte de atrás, se verá el fondo del documento. Eso es esencial saberlo porque hay muchas imágenes que cuando vamos a trabajar, salvo que sean PNG, no vienen con un canal alfa activo. Hay que activarlo de manera manual. Así también podemos eliminarlo y al eliminarlo vemos que automáticamente vuelve a quedar como estaba con el color de fondo designado. Bien, ahora comenzaremos entonces a ver las herramientas de selección. Las herramientas de selección podemos encontrarlas en el menú de herramientas, en la primera sección donde están todas agrupadas, o en la parte de la caja de herramientas, en esta parte de acá donde están después de la de mover y la de alinear. Entonces, vamos a ir viendo una a una cada de las herramientas cómo funciona. Para esto vamos a utilizar como ejemplo esta imagen de Mario acá donde tiene un paisaje. Vamos a empezar con imágenes con dibujos, con colores sólidos, porque es más fácil de trabajar, se va a ver más fácil para la hora de seleccionar, de mover, recortar, mover los objetos, ya que están bien definidos por los bordes, por los contornos. Entonces, vamos a pasar a ver lo que es la selección rectangular. Si vemos, cuando yo piqué acá, cambia las opciones que tenía acá abajo. Lo mismo vamos a tener las mismas opciones, salvo porque esto es elíptico y esto es cuadrado. Las opciones de esquinas redondeadas, las otras opciones son exactamente las mismas. Vamos a ver que cuando yo creo una selección, voy a hacer con el control y la ruedita zoom, a un cuadro, y hasta que yo no lo confirme dándole doble clic o la tecla enter, si yo pico en otro lado se va a salir. En cambio, si hago doble clic, me queda seleccionado, o con la tecla enter vuelvo a marcarlo. Esto queda fijado. Si yo no lo fijo hasta que no lo fije con el enter o con el doble clic, voy a ver que puedo modificar el tamaño de esa selección a través de las diagonales, a través de los laterales, ensanchando o achicando hasta que quede el tamaño que yo precisaba.
Una vez que lo tengo, le puedo dar Enter o clic y queda. En las opciones acá que tenemos de la herramienta, tenemos la parte del modo, donde tenemos en este caso reemplazar la selección actual. ¿Qué es lo que hace? Yo seleccioné esta parte. Al armar otra selección, desaparece la anterior y me reemplaza esta nueva por la anterior. Después tengo el siguiente modo, que es añadir a la selección actual. Es decir, que lo que va a hacer es, fíjense que en el puntero aparece un más ahora, añadirme a la selección que tenía una nueva. Lo que va a hacer es añadirme una selección nueva. Fíjense que en el puntero tenemos un más. Cada vez que yo haga un cuadrado nuevo, me lo va a agregar a la selección que ya tenía. El siguiente modo es el de extraer, que es lo que va a hacer es exactamente lo contrario. En este caso va a restar. Fíjense que en el puntero aparece un menos. Cada vez que haga un cuadrado va a restar a la selección que tenía. Y por último tengo el modo de intersección, que es lo que hace es, según lo que yo marque, me va a tomar eso que tengo en común entre la selección nueva, que estoy manteniendo pulsada ahora, y la que tenía de fondo. Es decir, en este caso me va a quedar solamente esa parte que quedó marcada ahí al tener la selección de intersección. Nosotros, para trabajar de manera más cómoda, vamos a estar siempre trabajando con el reemplazo. ¿Y cómo hacemos para operar con las otras? Para no tener que estar cambiando entre una y otra, directamente con la tecla Control podemos restar o con la tecla Shift podemos sumar, siempre manteniendo apretado. Con la tecla Shift sumo y con la tecla Control resto. Así voy a ir intercalando las distintas figuras para poder ir agregando o quitando selección. Lo mismo, recordemos, funciona con la elíptica. Puedo seguir incluso y puedo combinar con lo que es la herramienta de selección elíptica. Fíjense cómo puedo ir restando, añadiendo o reemplazando. Si yo pico acá, va a desaparecer la selección. Deshago para que aparezca nuevamente. Puedo ir con el control restando y con el shift sumando. Le voy agregando a la selección según qué es lo que necesito. Volviendo, dentro de las opciones que teníamos, las siguientes que siguen es el alisado, el suavizado de bordes, que ya vamos a ver ahora cuando peguemos esta imagen, cómo es la diferencia entre tener un alisado y no tener un alisado, el difuminado de los bordes de la selección, las esquinas redondeadas en el caso de ser cuadros, como en vez de terminar de manera de punta van a terminar la selección en manera redondeada, la expansión, cómo se expande la selección. Fíjense que a diferencia de antes, ahora se expande desde el centro. Tomo este que va a ser el punto medio y voy a expandir desde el centro hacia afuera. Si no, si lo despico, me va a hacer desde las esquinas. Después, fijar una proporción de aspecto o una anchura, una altura, un tamaño predeterminado. Si yo digo, bueno, un tamaño predeterminado, me va a hacer la selección siempre de ese tamaño. Va a ser de un tamaño fijo. Cuando yo vaya a hacer la selección, si pongo de 100 por 100 píxeles, fíjense que solamente me permite hacer cuadrados de ese tamaño. Puedo seguir agregando y siempre se van a seguir agregando cuadrados de 100 por 100 píxeles. Después también la posición donde quiero que aparezca la selección respecto al cuadro, a la izquierda o a la derecha. El tamaño nuevamente, si quiero definirlo. Si quiero que esté resaltado, cuando yo seleccione la parte con la que vaya a trabajar, con lo que vaya a modificar. Recordemos que si yo selecciono una parte voy a modificar solamente esa parte. El resto no va a quedar de manera de que se pueda editar. Entonces con eso lo puedo poner resaltado. Utilizar guías. Líneas medias, reglas de tercios, son las guías estas que me aparecen acá de la regla para encajar la selección. Entonces, esas son las opciones que podemos encontrar dentro de la selección rectangular y de la selección elíptica. Son ambas las mismas, nada más que si nos fijamos, en esta aparece en la rectangular el tema de las esquinas redondeadas. Ahora vamos a ver, hay un concepto que hay que saber, lo de copiar y pegar y cortar y pegar. Vamos a ver cuál es la diferencia y cómo operar con esto, con las capas.
La diferencia entre estos es que si yo selecciono y recordemos que hago clic, copio, vamos a ir a editar, copiar, esto es igual que en todos los programas, o simplemente con el control y la C, manteniendo apretado el control, aplico la C, copio, y después pego, vamos al cursor de movimiento acá arriba para ver la diferencia. Cuando yo copio y pego, hago una copia del original y me queda el original. Ahora, cuando yo corto, estoy deshaciendo, voy a cortar la selección, editar, cortar, me saca el original y me lo deja listo para pegarlo donde yo quiera. Esa es la diferencia entre cortar y copiar. Con cortar muevo el objeto original y con el copiar genera una copia. Ahora, voy a deshacer. ¿Qué es lo que pasa cuando yo genero una copia? Fíjense que yo le doy copiar, no sucede nada hasta que le doy pegar. Cuando le doy pegar, si muevo para el costado me lo pega encima. Y si presto atención acá en la parte de las capas, del menú de capas, me aparece selección flotante, capa pegada, entre paréntesis, y acá abajo en verde, dos opciones y una en rojo. Esta opción me dice crear una nueva capa según con esta pegada. Fíjense que si aplico, me va a quedar la capa del fondo y esta capa pegada. Ahora voy a deshacer. Vuelvo para atrás, vuelvo para atrás otra vez. Estos pasos yo voy a estar haciendo con el control y Z para que sea más rápido. Recordemos que se puede hacer deshacer con el control y la Z. Si yo elijo la opción anclar la capa flotante, lo que va a hacer es pegármela en la capa que ya tenía. Si muevo, vamos a ver que me mueve todo. Me quedó esta soldada con la anterior. No se nota la diferencia porque el fondo es sólido. O si no tengo la tercera opción, si deshago, vuelvo a dejarla como estaba, que era deshacer, borrar la capa. Entonces se dé cuenta que no hice nada, me quedó, cancelé la operación. Siempre que vayamos a generar copia nos conviene trabajar con nuevas capas. Cuando ya tengamos el proyecto listo que querramos exportar, ahí podemos generar una nueva capa a partir de lo visible, pero siempre me conviene tener los objetos, los dibujos, de manera separada, en distintas capas. Eso es lo que tenemos que saber a la hora de copiar y pegar o cortar y pegar, cuál es la diferencia y cómo trabajar con esto. Siempre, por lo general, cuando seleccionemos, marcamos, copiamos, pegamos, la voy a mover, vamos a elegir esta opción de acá que dice crear una nueva capa. Así que con esto estamos viendo lo que es la primera herramienta, lo que es selección rectangular y selección elíptica. Fíjense lo que decíamos de alisado y de difuminar bordes. Cuando yo, vamos a deshacer, voy a volver atrás, desmarco el alisado, vamos a destildar acá, cuando yo marco el difuminado de bordes, me pide un radio que ponga. Cuando hago ese radio que marco, copio y pego, y ahora muevo para otro lado, vamos a ver que a diferencia de antes, el borde de donde estaba está difuminado. Lo mismo con el tema de las esquinas redondeadas. Si yo quiero, puedo marcar. Cuanto más redondeadas estén las esquinas, más se va a parecer a un círculo. Puedo ir quitando el redondeado o agregando y va a quedar más o menos redondeadas esas esquinas. Para eso sirve lo que es el difuminado de bordes y las esquinas redondeadas. El alisado viene por defecto, que es lo que hace que el corte no sea brusco. Viene activo por defecto. Bien. La siguiente herramienta que tenemos es la herramienta de selección libre.
¿Qué es lo que hace? Esta herramienta, voy a deseleccionar todo. Recordemos que podemos ir a seleccionar nada o con el control, el shift y la A podemos apretar los tres y se va a deseleccionar todo. Se va a deseleccionar todo y volvemos los pasos atrás para que nos quede como estaba el dibujo. Con la selección libre nosotros vamos a poder dibujar la selección, la forma que querramos que tenga. Podemos acercar, esto también tiene dos opciones, alisado y difuminado de bordes. Si ponemos alisado, difuminado de bordes, si sacamos con esta herramienta vamos a poder dibujar la selección. Vamos a poder darle contorno. Una vez que seleccionamos, si queremos, apretamos escape o seleccionar nada, podemos dibujar el contorno de la figura y seleccionar en esos puntos. A diferencia de las otras, solamente tenemos dos opciones, que es alisado y el difuminado de bordes, que el alisado, como les decíamos, si hacemos una copia, la pego y ahora la muevo, veo que si yo saco el alisado va a quedar de manera brusca los píxeles. La siguiente herramienta que tenemos es la de selección libre, que nos permite dibujar la selección según un contorno. La marcamos, una vez que cerramos nos queda seleccionado y después podemos copiar o pegar. Vamos a ver que tenemos dos opciones: el alisado, que nos permite hacer que sea la selección más suave. Cuando yo vaya a copiar y pegar, los píxeles van a tratar de fundirse con el fondo, y el difuminado de bordes, que hace lo mismo que en el anterior, que también hace un efecto de difuminado más fuerte. Y al igual que en las otras herramientas, tenemos lo que es añadir, restar, que lo podemos hacer con el control o lo podemos hacer con el shift para poder seguir añadiendo a la selección. La diferencia principal, esto hay que siempre cerrar, cuando piquemos para cerrar va a quedar. La diferencia principal entre estas y las anteriores es que no tenemos todas las opciones que teníamos para el tamaño y todo como teníamos en las anteriores. Tenemos que picar para cerrar. Hay una cosa que tenemos que saber, que en todas las herramientas tenemos una opción cuando modificamos, por ejemplo acá el radio, y después queremos volver a como estaba antes, a la opción por defecto, tenemos una opción que aparece acá abajo, que es de reiniciar los valores predeterminados. Con esto nosotros podemos volver a las opciones por defecto que traen las herramientas. Cualquier cambio que haya hecho me lo va a dejar por defecto como viene con el programa. Entonces, si yo modifiqué, cambié el tamaño del pincel, la dureza, distintas opciones, y no me acuerde qué era lo que le había realizado, el cambio que le había realizado, con esto puedo volverlo atrás. Esto lo tengo que tener en cuenta para la hora de poder querer reacomodar la herramienta. No, esta segunda parte no, eso no. Para reiniciar los valores de fábrica predeterminados que tenía la herramienta. Bien, vamos a continuar con la herramienta selección de tijeras. Vamos a deseleccionar, control shift A, y desaparece la selección. ¿Cómo funciona esta herramienta? Esta herramienta me detecta los bordes. Yo voy a seleccionar acá según el borde negro de la nube, por ejemplo. Me detecta y me mantiene ese patrón. Cuando yo más cerca esté, estoy haciendo zoom con el control de la ruedita, más precisión va a tener. Entonces,
es una herramienta inteligente, que me va a mantener los patrones según los colores que yo di, me los va a acomodar. Aún así, fíjense que tiene sus fallas, por lo cual después tendríamos que ir acomodando. Esto me va a servir para seleccionar contornos, sobre todo cuando son contornos bien definidos y contornos rectos. Una vez que yo lo tengo ahí, puedo darle Enter, dejarlo seleccionado y agregar o quitar con otras herramientas como la selección libre. Por ejemplo, si hago con el Shift, le voy a agregar partes. Entonces esas partes que me quedaron afuera se las puedo seguir añadiendo, o caso contrario restando. Por ejemplo, con el control puedo borrar lo que es. Esto es con esta herramienta. Puedo ir combinando entre las distintas herramientas. Con la selección elíptica agrego, sigo agregando partes, o puedo restar. Así puedo ir viendo entre una y otra para mejorar. Por eso, esta herramienta de selección de tijeras, volviendo, nos sirve para marcar contornos que estén bien definidos y que tengan una forma bastante regular. Si queremos hacer una selección de contornos más específicas, tenemos lo que es la selección de primer plano, la siguiente. ¿Cómo funciona esta herramienta? Esta herramienta funciona de la siguiente manera. Bien, lo primero que vemos en esta herramienta es el difuminado de bordes para activarlo, que al igual que en las otras, cuando lo active, cuando copie y pegue esta figura, nos va a difuminar los bordes. O lo podemos dejar para que sea lo más preciso posible. Después tenemos el modo de dibujo. Nosotros vamos a tener que ir intercalando entre uno y otro. Hay tres maneras: dibujar el primer plano, lo que vamos a querer sacar, dibujar el fondo y dibujar después lo desconocido, aquello que pueda hacer de uno u otro y el programa lo interpreta de manera automática. Por lo general vamos a trabajar con estos dos. Podemos cambiar el color de cómo queremos que quede, que ya vamos a ver que por defecto viene con un azul oscuro y un azul semitransparente. Lo primero que tenemos que hacer, fíjense que si yo tengo el mouse acá, aparece como que si tuviera la herramienta de el lazo, la de la selección libre, pero en realidad ya estoy parado en esta herramienta. Lo primero que tengo que hacer es dibujar el contorno con esta herramienta. Puedo hacer zoom, cuanto más preciso sea en este paso, en esta herramienta son varios pasos que hay que realizar. Cuanto más preciso sea en este paso, menos trabajo va a ser en el siguiente de dibujar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es empezar a marcar. Puedo ir haciendo de a clics. Fíjense que acá tengo el mouse sin mantener pulsado. Puedo ir haciendo de a clics. En este caso me sirve para cuando sean líneas rectas. O puedo mantener pulsado y dibujar el contorno con el mouse. Así voy a ir dándole toda la vuelta. Cuanto más zoom, cuanto más preciso sea en este paso, en el segundo paso donde tenga que definir cuál va a ser el primer plano, es decir, cuál va a ser la figura que voy a sacar, que quiero clonar, que quiero recortar, que quiero modificar el color. Cuanto más preciso sea ahora, menos voy a tener que pintar en el otro para definirlo, porque el programa ya lo va a detectar. En este caso, al ser un dibujo es distinto a una fotografía. ¿Por qué? Porque acá el contorno está bien delimitado, son líneas negras, el fondo es un color liso, entonces es menos laborioso seguir el contorno. En cambio, cuando tenemos una persona, en ese caso tenemos que ser más detallista a la hora de separarlo del fondo, para que no quede mal. Una vez que di la vuelta del contorno, simplemente tengo que poner seleccionar o presionar Enter. Cuando le doy Enter, me va a quedar así. Me queda todo el dibujo pintado, aunque no lo notemos en esta parte, está pintado de un color azul oscuro y esto de un color azul más claro, es un color transparente. Si yo acá lo pongo con otro color, pongamos que en la parte de arriba y en la parte de me quede con otro color, me va a quedar con una semitransparencia abajo. Entonces me va a cambiar los colores de esa manera. Si yo dibujo el primer plano, cuando yo empiece a pintar, me lo va a dejar transparente.
Es decir, eso que me quedó acá de color intermedio es el dibujo desconocido. Acá yo tengo que definir exactamente qué es lo que quiero de primer plano. Empiezo a dibujar, a pintar. El color no importa de qué color, esto me va... Una vez que suelte el clic va a desaparecer ese color negro. Si yo tuviera acá el pincel blanco me lo haría de color blanco. Cuando yo suelto el mouse me lo deja. Acá nosotros tenemos que ser precisos. ¿Para qué? Para que después cuando yo haga la selección, esto es el color de primer plano, que no tiene color, que es despintado directamente, el intermedio, que es el desconocido, que es ese semitransparente, y el de fondo, que es el color rojo en este caso. Entonces, una vez que yo empiezo a pintar, que le doy todo el borde, yo puedo ir cambiando el tamaño del trazo, a donde dice anchura del trazo, puedo ir haciéndolo más grande o más chico. Siempre me conviene hacer con un trazo pequeño para poder ir definiendo, pero en el caso, cuando tenga que hacer la parte interna, para ahorrar tiempo, le amplío el trazo para que no tenga que gastar tanto tiempo. Una vez que yo ya voy definiendo toda la parte que va a quedar en primer plano, también puedo ir definiendo lo que va a quedar de fondo. ¿Qué pasa si yo me paso? Bueno, o puedo deshacer o puedo dibujar el fondo. Si me paso a esta opción de dibujar el fondo, cuando yo pique acá, me va a pintar, pero esta vez me va a pintar el fondo. Entonces tengo que ir jugando entre uno y otro. Voy marcando y en lo que me pasé vuelvo a primer plano y empiezo a marcar hacia el otro lado. Y así voy delimitando qué es lo que va a estar de la figura y qué es lo que va a ser del fondo. Una vez que yo tenga bien definido todo, acá vuelvo a dibujar el fondo, el programa va a empezar a identificar qué es lo que yo quiero recortar, qué es lo que quiero modificar, lo que voy a seleccionar en este caso para después operar. Fíjense que en este caso acá me quedaron ni una ni otra, pero el programa va a detectar los píxeles, tiene su inteligencia y me lo va a seleccionar. A lo sumo, si yo tengo una parte que me quedó seleccionada de más o de menos, después puedo sumarle o restarle con las otras herramientas combinándolas. Entonces, cuando yo ya lo tengo definido, qué es lo que va a quedar de primer plano y qué es lo que va a quedar de fondo, ahí le doy seleccionar. Aprieto este botón y empieza el programa a trabajar, identifica qué es lo que va a quedar y me queda el contorno bien definido de la selección según como yo lo haya pintado. Pero como dije, si me faltan partes, puedo utilizar otras herramientas de selección y con el control o con el shift agrego a esas partes que me faltó seleccionar. Le doy los últimos detalles, le doy los últimos retoques. Cuando yo ya lo tengo listo, que ya sé que eso es lo que quería, ahí estoy listo para copiar y pegarlo en cualquier otra parte. Yo ya lo tengo ahí, puedo aplicar edición, copiar, edición, pegar, y cuando lo voy a mover ya me quedó la figura del Kumpa. Lo voy a pegar, ya me quedó la figura lista para insertarla en cualquier otro lado. Así yo acá tengo que definir si quiero pegarla en una nueva capa, siempre lo vamos a hacer en una nueva capa. Entonces puedo ir pegando sucesivamente copias e ir insertándola en otros lugares. Cuando yo ya tengo todo listo, ahí puedo combinar. Entonces puedo ir modificando de una en otra sin tener que preocuparme. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo trabajar con imágenes reales, con fotografías, con esta misma herramienta. Así como lo mencionábamos mientras íbamos trabajando con la otra, vamos a ver cómo se trabaja en este caso. La manera es la misma, son los mismos pasos. Hay que dibujar, siempre hay que tratar de trabajar con mucho zoom. Y acá hay que tener en cuenta unas cosas. Cuanto más clics haga, cuanto más nodos cree, es más fácil después si yo me equivoco y quiero volver atrás. ¿Cómo hago para borrar este punto y no salir del todo? Con la tecla retroceso, la que está arriba del Enter, puedo ir descosiendo, volviendo atrás los pasos. Cada vez que hago un punto, se va a crear un nodo nuevo. Acá hay que tener cuidado, porque si hago
doble clic se me va a cerrar y ahí se termina la selección y no me permite continuar. Entonces, de ahí solamente me quedaría la alternativa presionar escape y volver a comenzar. Podemos ir dibujando de a poco, ir soltando, siempre conviene hacer muchos nodos, pero tener cuidado de no hacer doble clic para que no se cierre la selección. Si se cierra, se pierde todo y volvemos a comenzar. Así vamos a ir dando vuelta todo el contorno de la imagen. Cuando lleguemos a la parte que tengamos que mover, acá podemos alejar el zoom, o para no hacerlo podemos con el clic de la ruedita, manteniéndola pulsada, arrastrar la pantalla para poder mover la pantalla sin tener que cambiar el zoom. Y así continuamos. Cuando llegamos a partes que nos quedan por dentro, directamente podemos cerrar por fuera del contorno de la figura y después en el segundo paso podemos definir pintando cuál es la parte interior, la parte que está de fondo y cuál es la parte que está de frente. Una vez llegado al final, podemos pasar a apretar la tecla Enter y pasar al segundo paso. Aquí recordemos que teníamos que empezar a dibujar el primer plano y dibujar el fondo que ya está marcado por fuera de lo que habíamos seleccionado. Entonces solamente pasando a dibujar el primer plano sin pasarnos, vamos a tener ya la selección hecha. Acá tenemos que tener en cuenta el tamaño del trazo. Cuanto más grande para la parte interna, menos trabajo va a ser. Después para lo externo le vamos a dar con mayor precisión. Si vemos que pintamos algo, podemos volver atrás con el deshacer. Una vez que hicimos la parte más gruesa, deberemos hacer los detalles, ir pintando con mayor zoom y con menor anchura de trazo. Recordemos que si nos pasamos podemos pasar a dibujar el fondo y después a dibujar el primer plano para corregir nuevamente y así ir intercalando entre uno y otro, o si no podemos volver atrás con el deshacer para que quede como estaba al principio. Siempre en las partes donde sea más chico vamos a tener que aumentar el zoom y reducir la anchura del trazo. Esto es algo que en el retoque de imágenes siempre la precisión es lo que da el realismo, por lo cual tenemos que ser muy detallistas.
Una vez terminado de marcar todo, ya vemos que está todo marcado el primer plano, simplemente le damos a seleccionar y al igual que en la imagen anterior, como pasaban con el dibujo, queda marcado todo el contorno. Y a partir de ahí la imagen está lista si queremos, por ejemplo, difuminar el fondo, que en este caso siempre la parte que va a quedar seleccionada es la parte interna. Si yo pinto o hago algo, va a quedar dentro. Entonces, si quiero difuminar el fondo, voy a tener que invertir esa selección desde el menú seleccionar, invertir o con el control y la I. Y de ahí todo lo que le aplique, si le aplico la herramienta emborronado o desenfoque, por ejemplo, que ya la vamos a ver bien, le va a aplicar todo a lo que está de fondo, a lo que está de atrás. Esta herramienta funciona pasando varias veces sobre el mismo lugar para que empiece a hacer el emborronado. Si vemos con el pincel, por ejemplo, se va a notar de manera más evidente cómo funciona el coso. Entonces le puedo retirar el fondo a una fotografía y que me quede el primer plano. Como dijimos, cuanto más exacto sea la selección, se haga el primer y segundo paso, mejor van a quedar los resultados del efecto. Listo. Ahora vamos a volver los pasos atrás y vamos a ver la siguiente herramienta de selección, que es selección difusa. Esta es la varita mágica. La selección difusa funciona de la siguiente manera. Vamos a deseleccionar. Esto selecciona por color aquellos colores que estén contiguos. Es decir, si yo selecciono y digo, bueno, quiero borrar, cambiar, seleccionar todo lo que es el cielo, yo marco acá y vamos a ver que la selección, demora un poquito en procesar, me va a marcar todo lo que es la parte del cielo, la parte azul. Esto tiene un grado de tolerancia. Si notamos, arriba es un poco más oscuro y abajo un poco más claro. Para eso nosotros podemos cambiar el umbral de blanco-negro, que es la diferencia de color. Cuanto más grande sea ese umbral, vamos a ver que si yo vuelvo a marcar, me va a marcar más hacia abajo. Me va a tomar más el color, incluso celeste, celestáceo, celeste claro. Esto siempre funciona con colores que estén contiguos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo marco la nube esta, me va a marcar el blanco de esa nube, pero no del resto. Esto está bueno para cambiar áreas y regiones sin afectar otras partes. Yo con esto simplemente puedo acá ahora, una vez que tengo marcado, borrar o colorear. Ahí le aprieto a la tecla suprimir. Como está el color negro de fondo, me queda de ese color. Si tuviera otro color, me quedaría de otro color. Ahí cambié al blanco. Una vez que yo ya tengo seleccionado, puedo editar, modificar, pintar, hacer todo lo que quiera sin modificar el resto de la imagen. Todo lo que está fuera de la selección me va a quedar sin tocar. Acá incluso puedo invertir. Digo, bueno, seleccionar, invertir, invierto la selección. Si bien no se notó nada, lo que va a hacer es ahora exactamente lo contrario. Me va a cambiar todo lo que está dentro de la selección. Así es como funciona la selección difusa. Puedo seleccionar un área con un mismo color y según el umbral que yo le dé, me va a seleccionar más o menos colores. Como vemos, yo le aumenté el umbral, me cambió el color incluso hasta la parte de abajo. De ahí se diferencia la última herramienta de selección, que es la de seleccionar por color. Vamos a deseleccionar, Control Shift A. Y en esta sí, si yo modifico, digo, bueno, quiero cambiar el tono blanco de todas las nubes. Acá en este caso me seleccionó mucho, pero ¿por qué? Porque el umbral está alto. Recordemos que esto se puede ir modificando a la medida que vamos trabajando. Acá yo lo reseteo al valor por defecto, vuelvo a deseleccionar, marco nuevamente y veo que me selecciona el blanco. Pero no solamente el blanco de las nubes, sino el blanco de todo el resto donde haya partes blancas del dibujo. E incluso yo puedo aumentar ese umbral y que cuando yo marque el blanco me va a tomar más zonas blancas. Esto me sirve para cambiar un color o teñirlo o modificarlo. Así que esto vamos a tener que trabajar con cuidado de que cuando yo vaya a seleccionar un color tengo que tener en cuenta que se puede modificar cualquier otra parte del dibujo. Para esto puedo combinar otras, entonces decir, bueno, quiero cambiar de color en las nubes.
Con el control resto esa selección de las partes de abajo, resto esa selección de acá de los dibujos y resto de ahí. Una vez que yo ya tengo seleccionada esa parte, digo, bueno, quiero cambiar el color de las nubes, ese color blanco le vamos a poner para que sean grises, entonces las puedo pintar de ese color y solamente se va a modificar la parte blanca de esa selección. Así es como logramos. Como vemos, en un dibujo es mucho más sencillo modificar y que se noten. ¿Por qué? Porque en un dibujo están bien delimitados los colores. Que a diferencia de las imágenes, cuando yo vaya a seleccionar por color en una fotografía, los píxeles se pueden confundir de distintas regiones, ya sea el cuerpo de la persona con el fondo, entonces vamos a tener que prestar especial atención en esos detalles. Así que así es como funciona la selección por color. Selecciona colores parecidos, podemos decir el mismo color o parecido según el umbral que tengamos, que le pongamos nosotros. Ahora vamos a pasar a ver el uso de estas dos herramientas en el ejemplo de la fotografía. ¿Cómo queda en este caso? Acá teníamos la selección difusa que selecciona por color el color contiguo. Supongamos que queremos cambiar o aclarar o oscurecer el color de las cerámicas. Acá vamos a tener que tener muy en cuenta el tema del umbral del color. Nosotros va a modificar totalmente la cantidad de lo que vamos a seleccionar según el umbral y vamos a tener que ir restando las partes que no querramos. Si no queremos esta parte, le vamos sacando y así vamos jugando, sumando y restando para que esto vuelva a quedar marcada solamente esa parte. Una vez que ya tenemos marcado qué es lo que queremos, después podemos aplicar distintos efectos como colorear, blanquear, oscurecer. Podemos hacerle solamente a esa zona o viceversa, invertir la selección y hacerlo lo contrario. En cambio, por el color, si bien vamos a deseleccionar, es más sencillo en este caso sería por color, ya que tenemos en diversas secciones las cerámicas. Entonces, si vamos a la herramienta por color, vamos a marcar, pero hay que tener en cuenta el tema del umbral. En este caso el umbral está demasiado, vamos a deshacerlo, vamos a volver al umbral que viene por defecto y vamos a ver que todavía sigue siendo demasiado. Entonces vamos a tener primero que tener en cuenta tratar de ir al umbral que nos deje lo más parecido. Si vemos que no podemos, que el umbral, por más de que le disminuyamos, no llega a ser lo suficiente, ahí vamos a tener que restar selección, sí o sí. Fíjense que si nos pasamos, empieza de vuelta a marcar las zonas. Entonces, hay que ver qué es lo que conviene en cada caso. En este caso, por color, nos va a sumar si yo hago de manera automática las zonas que están separadas. Pero después vamos a tener que tener en cuenta de que tenemos que ir restando, de ir sacando aquellas partes que no queríamos que se marquen. Con la fotografía, como vemos, es más difícil que con un dibujo, ya que los colores son sólidos. En este caso, los píxeles pueden ser del mismo color o estar del mismo umbral de lo que están en otras partes de la fotografía. Así que cuando vamos a trabajar con estas herramientas de selección, en estos casos nos conviene ver qué es, cuál es y cómo combinarla para lograr una mayor efectividad y no perder tanto tiempo. Con esto llegamos al final de esta clase, habiendo visto todas las herramientas de selección y cómo funcionan.